Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. La ciudad que ahora es la capital de la Grecia moderna ha sido un influyente centro de civilización y cultura durante más de 2 milenios. Prueba de ello son los numerosos monumentos y puntos de interés histórico que salpican Atenas, convirtiéndola en un museo al aire libre. Aquí, las ruinas antiguas son más que simples reliquias, son las huellas de una civilización que una vez reinó el mundo occidental. ¿Tienes curiosidad por conocer la historia de Atenas? ¿O quizás estás planificando un viaje a la capital griega y te interesa saber cuáles son los sitios arqueológicos más emblemáticos de Atenas? Si has contestado sí a una de estas preguntas, no dejes de ver el vídeo hasta el final. Te contaremos brevemente la historia de una de las ciudades más antiguas del mundo y conoceremos los monumentos más importantes de Atenas. Las piezas arqueológicas encontradas evidencian que la colina de la Acrópolis tuvo sus primeros habitantes durante el Neolítico. El Museo Arqueológico Nacional exhibe maravillosos ejemplos de cerámica pintada de este período, así como artefactos de la siguiente era de la historia de Atenas. Alrededor de la época del legendario rey Cécrope, aproximadamente en 1500 antes de nuestra era, la región del Ática, la zona alrededor de Atenas y de hecho gran parte de Grecia continental y Creta estaba habitada por la civilización micénica. Estos fortificaron la colina de Acrópolis y construyeron un palacio. Debajo del Erecteion se han hallado restos del palacio micénico. En el siglo XI las tribus que habitaban en torno a la Acrópolis comenzaron a enterrar a sus difuntos en el cementerio conocido hoy como Kerameikos. En el periodo inmediatamente posterior al micénico, el rito más difundido era la inhumación en sencillas fosas rectangulares revestidas y cubiertas con losas de pizarra. El sitio sirvió como cementerio hasta la época romana. La civilización micénica llegó misteriosamente a su fin alrededor del año 1200, lo que los historiadores llaman el derrumbe de la Edad del Bronce. Aún no se sabe la causa de este colapso repentino que afectó no solo a los micénicos, sino también a las prósperas culturas de Egipto y el cercano Oriente. Los historiadores y arqueólogos especulan que el declive podría haber sido causado por varios factores como desastres naturales, invasiones y conflictos internos. A esto le siguió la llamada Edad Oscura griega, durante la cual los colonos de Grecia vivían dispersos en pequeñas aldeas agrícolas, desconectadas entre sí. Pero Atenas recuperó el poder sobre el Ática en el siglo VII y poco a poco se convirtió en el centro cultural y artístico del país. Durante un siglo, la ciudad estuvo gobernada por generales militares y aristócratas, denominados eupátridas. El estatus estaba entrelazado con la riqueza, lo que significaba que los pobres no tenían derechos y la esclavitud se consideraba una mercancía. El instrumento de gobierno era un consejo que, por reunirse en la colina de Ares, fue llamado el Areópago. Puedes subir al montículo rocoso donde se celebraban aquellas antiguas asambleas. Desde aquí tendrás unas vistas espectaculares de la Acrópolis. Posteriormente el centro político y social se trasladó desde Acrópolis a la Ágora. A principios del siglo VI Atenas se encontraba en un estado decadente y había muchos conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y poder político en manos de los terratenientes. Para aliviar la situación, Solón, poeta y legislador ateniense, redactó un conjunto de reformas. Este declaró a todos los atenienses iguales ante la ley excepto los esclavos, y abolió cualquier título y privilegio heredado. Con este acto Solón abrió el camino hacia la democracia ateniense. Las reformas democráticas duraron poco, ya que Pisístrato tomó el poder en 541. Conservó la constitución de Solón, pero se aseguró de que él y su familia ocuparan todos los cargos del Estado.
Pisístrato hizo de Atenas una ciudad rica y poderosa. Bajo su mando se construyó el primer acueducto subterráneo de Atenas y el templo de Zeus olímpico. Aunque Solón había sentado las bases de la democracia, esta se hizo realidad hacia finales del siglo VI con la reforma de Clístenes. El legislador Clístenes instituyó una nueva forma de gobierno basada en principio de igualdad de derechos para todos, lo que condujo a una participación más activa de todos los ciudadanos en la vida pública. Esta nueva democracia dio a Atenas una estabilidad que llevaría a la ciudad-estado a su edad de oro. Tras las reformas de Clístenes, el área conocida ahora como la Ágora Antigua, pasó a ser el centro tanto de reuniones políticas como de comercio. Aquí aún es posible pasear entre los restos de estructuras políticas, religiosas, sociales y comerciales. Mientras Atenas establecía un sistema político equitativo, los persas bajo el mando de Darío, en 480 intentaron invadir Atenas. Después de que los atenienses y sus aliados derrotaran a los persas en la batalla de Maratón, los invasores regresaron con un ejército mucho más grande al mando de Jerjes I. En esta ocasión los persas prácticamente destruyeron Atenas. Cuando Persia fue finalmente derrotada en 449, empezó la llamada Edad de Oro de Pericles, el hombre que dominaba la escena política de Atenas en aquella época. Pericles aprovechó el tesoro de la Liga de Delos para financiar proyectos masivos en la ciudad, como el Templo de Atenea Polias, el Partenón y el Templo de Atenea Nike. Este período también fue testigo de un asombroso florecimiento cultural. Pericles subvencionó la entrada al teatro para los ciudadanos pobres y mantuvo amistades con filósofos y escritores. Grandes dramaturgos como Eurípides, Sófocles, Esquilo y Aristófanes crearon sus obras. Atenas atrajo celebridades de otros lugares. Demócrito y Protágoras se unieron a Sócrates local. Su alumno Platón fundó la Academia, cuyos restos todavía se pueden ver hoy, junto con escasos restos del Liceo de Aristóteles. La Edad de Oro de Atenas se detuvo tras ser derrotada por Esparta en la Guerra del Peloponeso. Atenas cayó bajo el dominio macedonio, primero bajo el mando de Felipe II y luego de su hijo Alejandro Magno. Durante el dominio macedonio, Atenas continuó siendo el epicentro cultural de Grecia. La siguiente amenaza provino de los romanos, cuyo imperio gobernaba el Mediterráneo occidental y avanzaba hacia el este. La antigua Atenas no sufrió mucho por la ocupación romana, ya que era una ciudad admirada y respetada por su cultura, artes, filosofía y literatura. El emperador romano Adriano fue un gran filoheleno y un amante de la cultura griega. Dejó su huella en el gran arco de Adriano, que unía su nueva ciudad con el centro antiguo. El arco tiene inscripciones en ambos lados. El lado que da a la Acrópolis dice: "Esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo", y el otro lado que mira a la nueva ciudad dice: "Esta es la ciudad de Adriano y no de Teseo". En Atenas también se pueden ver los restos de la biblioteca de Adriano y sus características columnas corintias. La biblioteca fue construida como edificio multifuncional. En su interior se hallaba una considerable colección de libros y una sala de lectura. El sitio también servía como centro de reuniones. El Ágora romana fue mercado y lugar de reunión construido durante el dominio romano, como ampliación de la Ágora antigua. El Ágora romana, en cambio, era de menor tamaño que el Ágora antigua, y algunas de sus ruinas recuerdan al Foro de Roma. La majestuosa puerta de Atenea Archegetis es un claro testimonio de la grandeza del pasado romano. Cerca se encuentra la Torre de los Vientos, un edificio octogonal utilizado para dar la hora y predecir el tiempo.
Cuando el Imperio Romano se dividió en el siglo IV, Atenas naturalmente cayó dentro del territorio oriental, que se convirtió en el Imperio Bizantino Cristiano. Atenas siguió siendo el centro de la educación y la cultura griegas hasta el año 529 de nuestra era, cuando el emperador Justiniano prohibió la enseñanza de la filosofía clásica. Aunque Atenas quedó desierta tras las incursiones de los erulianos, godos y eslavos, la ciudad se convirtió en un importante lugar de peregrinación en territorio bizantino. Aún se pueden ver en la capital griega numerosos templos cristianos de la época bizantina. Entre 1200 y 1459, Atenas fue invadida por los occidentales, catalanes, francos, florentinos, venecianos y finalmente por los otomanos que gobernaron Atenas durante más de 400 años. Durante el dominio otomano, el distrito de Plaka, en la ladera noreste de la Acrópolis, se consideraba el barrio turco. Hoy en día se pueden encontrar algunos restos visibles del período otomano como la mezquita Fethiye del siglo XVII y los baños árabes. Después de la independencia griega en 1821, la ciudad de Atenas atravesó un período de reorganización bajo el gobierno del rey extranjero Otón, el primer monarca de la nueva nación. Otón ordenó a sus arquitectos construir impresionantes edificios neoclásicos en el corazón de la ciudad, incluido su palacio real que ahora alberga el Parlamento griego. Hoy en día, el Parlamento y la Casa Presidencial están custodiados por una unidad militar especial, los Euzones. De hecho, todos los domingos por la mañana, la gente se reúne para presenciar el cambio de guardia oficial. La ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue seguida de una amarga guerra civil. Incluso después del retorno de la paz, las fallas políticas perduraron y permitieron una dictadura militar de derecha que gobernó Grecia entre 1967 y 1974. Desde entonces, Atenas se ha convertido en una ciudad grande y moderna, impulsada por momentos como los Juegos Olímpicos de Verano de 2004, celebrados en el Estadio Panathinaiko. El estadio también es conocido como Kalimar Maro, y es el único estadio del mundo hecho enteramente de mármol. Fue reconstruido en 1896 para los primeros Juegos Olímpicos modernos, sobre las ruinas del antiguo estadio de mármol del 329 a.C. Como has podido ver, Atenas tiene un gran legado y es un sombrío recordatorio de lo frágil que puede llegar a ser hasta una civilización ilustrada y avanzada. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.